Meditación Japa Mala se suele hacer con un mala. Este mala es como un rosario budista o hinduista que se utiliza para la meditación y también es un símbolo de protección. Este es el Neru, la cuenta que aparece al final, y el hinduista suele tener unos flecos y el budista suele tener como una bolita más grande o un adorno. No hay diferencia, los dos tienen 108 cuentas, más la cuenta del gurú, que es el Neru, que es esta primera, por la que siempre se empieza y cuando se termina el mala, donde tienes que llegar, que es la que identifica que has dado una vuelta al mala. También te sirve el rosario católico porque tiene 54 piedras y entonces si lo haces 2 veces, pues entonces te serviría. Si te compras una pulsera mala, tienes que verificar que tengas 6, 8, 16, 18 o 27 cuentas, porque todo lo que vayas a usar en Japa Mala tiene que ser múltiplo de las 108. Entonces, por ejemplo, una pulsera mala de 18 cuentas, que son las que suelen tener, si das 6 vueltas a esa pulsera, entonces ya tendrías las 108 de un mala y suelen ser más cómodas porque la bolita es más grande. Tienes que observar también que la pulsera mala tenga la cuenta del gurú para identificar cuándo empiezas y cuándo terminas la vuelta. El rosario mala hay que cogerlo según la tradición hinduista. No puedo utilizar el dedo índice, se coge con el anular y el pulgar y darías las vueltas con el dedo corazón. En la meditación Japa Mala se suele usar o bien la respiración como mantra, inhalo, exhalo, doy una vuelta y lo muevo con el dedo corazón, acuérdate. Puedo usar un mantra, ejemplo, Om Namah Shivaya, estoy meditando, Om Namah Shivaya y doy una vuelta. Se suele apoyar en la rodilla para que el brazo esté descansado y sea más cómodo. Y aquí, según vayas observando la respiración al principio como principiante o bien un mantra, vas pasando la cuenta. Este rosario es de Rudraksha. La Rudraksha, cuanto más pequeñita, más pura, pero es más difícil también para que le des la vuelta. Entonces eso también al principio, si vas a comenzar a meditar con un mala, es mejor que cojas uno que tenga unas bolitas más grandes. Los de piedra, naturales, suelen ser mucho más fáciles de utilizar y con muy buena energía. Lo único que el mala de Shiva es quizás el más utilizado en esta práctica de Japa Mala. Luego, los budistas lo utilizan todo el día, el Japa. Es decir, ellos lo llevan en un bolsillo o fuera o por fuera, como si fuera una pulsera, y entonces se lo sacan, lo dejan colgar y ellos se han facilitado lo que es la existencia, porque en vez de utilizar este mudra, que es mucho más mental, tengo que estar mucho más atento, el de los hinduistas, moviendo el corazón, y es el tradicional, el que yo te recomiendo. Ellos, como lo utilizan en su vida cotidiana cuando están trabajando o van de paseo, utilizan el dedo pulgar. Lo verás mucho cuando vayas a un templo budista o a un sitio de peregrinación, como todo el mundo va por la calle andando con su mala y van meditando ya, o bien cantando un mantra o bien en su respiración, pasándolo, lo agarran con la mano y lo van pasando con el dedo pulgar. Los hinduistas en su tradición son mucho más exigentes, mucho más disciplinados y mucho más rigurosos. Suelen llevar el mala guardado en una bolsita para que no coja polvo y tampoco para que lo vean. Ya te he dicho que es un símbolo de protección. Cuando tú medites, aquí vas a dejar tu energía y ellos no dejan ni que lo veas ni tocarlo, mucho menos tocarlo. Ahora se lleva mucho el mala colgado, los occidentales, que está muy bien, queda muy bonito, pero en la India esto no lo vas a ver. O sea, tú te puedes colgar el mala, pero el mala que te cuelgues no va a ser el de tu meditación, donde tú proyectes tu energía y porque va a ser además algo que va a pertenecer a ti en tu práctica, lo haces parte tuya y es el símbolo de protección mejor que hay para mí. Entonces lo puedes hacer también como los budistas, con el pulgar, aunque a mí me gusta más, como los hinduistas y guardados en una bolsita. En una bolsita de tela que tú tengas, que en la India te la suelen vender, pero puede ser cualquier bolsita que tengas de un collar o un anillo, lo puedes guardar ahí y entonces meditarías solo con él, lo sacas cuando estés solo en tu meditación. Si no, lo tienes que llevar en tu bolsita o en un bolsillo.
También te recuerdo que en el mantra de la respiración al principio nos enfocamos en castellano, por ejemplo, inhalo y exhalo, daría la vuelta al mala, pero también existe el mantra Sohan, que significa yo soy. Yo al inhalar, que soy, Han al exhalar, que soy. Entonces, inhalo, repites mentalmente So, exhalo, mentalmente Han y ya pasarías una cuenta. Esto si lo haces muchas veces, el Japa Mala, con el mantra Sohan, al final ya no lo tienes que repetir mentalmente. Si meditas con él mucho tiempo, llegarás a escucharlo en tu respiración. Al inhalar te sonará So, al exhalar Han. Muchas gracias, espero que te animes a meditar con un mala, porque es verdad que al tener este soporte en la mano es mucho más fácil que me aparezcan los pensamientos y distraerme. Voy a estar mucho más centrada y me voy a dar cuenta cuando la mente se me vaya y me aparezcan esa telaraña de pensamientos y me atrapen, me voy a dar cuenta que he dejado de pasar la cuenta y entonces volveré a mi respiración o a mi mantra. Cógete uno cortito, se suele usar mucho Om Namah Shivaya para volver a mi meditación y al momento presente a través del mala. Muchas gracias, nos vemos en Yoga Darshan.